Me siento, mis hermanos. Seguimos con nuestra clase de teología de pactos. Antes de hacer una pequeña recapitulación de la recapitulación que hicimos la semana pasada, vamos a regresar a Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí es donde estamos viendo la condición o las estipulaciones de el pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén, en el primer templo visible. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Enfoquémonos en este versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Vamos a pasar ahí. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición básica de pecado? Lo que Santiago define como pecado. Santiago define el pecado como la transgresión de la ley. Pecado, el significado o la definición más general que podamos decir, o más esencial, es la transgresión de la ley. Aquí Pablo está diciendo otra vez, antes de la ley no había una transgresión del pecado como la hubo en Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, no como en la manera en que los pecaron de la transgresión de Adán. Entonces, esto significa que Adán pecó de una manera diferente. Todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés no tenían una ley revelada, tenían la ley interna, lo que nosotros llamamos la ley moral, la ley que está escrita en todos los corazones del hombre. Pero no tenían una ley revelada, no hasta Moisés, no hasta que se le da los 10 mandamientos a Moisés. Sin embargo, todos murieron. Todos murieron. Esto enseña que la transgresión de la ley, empezando desde Adán, fue lo que causó la muerte y el pecado para todo el mundo. ¿Por qué Pablo dice? Bueno, ya les di la respuesta. ¿Por qué Pablo dice que Adán pecó de una manera diferente de los que no recibieron la ley? ¿Perdón? Porque Dios entra en un acuerdo con Adán. Este acuerdo se conoce como el pacto de obras. Le da una ley revelada hacia Adán. Le dice, Adán, en Génesis 2:17, de todos los árboles puedes comer, excepto del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo, porque el día que comieres del árbol de la ciencia de lo bueno y que es lo malo, ciertamente morirás. Adán pecó con los ojos abiertos. Adán pecó deliberadamente. Ahorita, primero Dios, vamos a entrar en lo que es la consecuencia de este pecado teológicamente. Pero a Adán se le dio una ley revelada. Él quebró, violó la santidad de esta ley. Por eso ahora nos dice 15, pero el don no fue como la transgresión. Otra vez, ¿qué es pecado? La transgresión de la ley. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Qué representa otra vez? Que Adán es nuestra cabeza federal. Él nos representa delante de Dios. Así es como todos los pactos funcionan. ¿Verdad? Mi pecado trae consecuencias a mi descendencia. Ese es el segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad
de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. I am your Lord, your God, that punishes the wickedness of men unto the third and the fourth generation. El pecado trae consecuencias severas. En el punto de Adán, ¿cuál era la estipulación de este pacto? No comas para que no mueras. Pero cuando él quebró el pacto, entonces él murió y su descendencia después de él. Otra vez, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18 de Romanos 5. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí estos son los dos versículos donde nos vamos a enfocar, porque así como la desobediencia de un hombre, ¿qué desobedeció a Adán? Él comió, eso se llama el violar la ley. Él desobedeció la ley de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, ¿quién obedeció qué? Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En esta sección de lo que es 19b, así también por la obediencia de uno, ¿de quién está hablando? Cristo. ¿Qué obedeció? Específicamente, ¿cuál voluntad? Sí. Cumplir la ley, ¿cuál ley? La que el versículo 19 dice que fue desobedecida. Otra vez, no solamente bastaba que su hijo muriera, sino tenía que ahora cumplir lo que no fue cumplido desde el principio, el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras otra vez? ¿Quién lo escribió la semana pasada? ¿Qué es el pacto de obras? Fue establecido con Adán, que es el representante de toda la humanidad, exigiendo la obediencia personal, perfecta y perpetua a su ley moral y al mandato de no comer del árbol prohibido. Muy bien. Vamos a tocar un punto muy importante que no se escribió. El pacto adánico, el pacto de no comer del fruto, ¿verdad?, de la ciencia de lo bueno y de lo malo, fue establecido con Adán. El pacto de obras es establecido con toda la humanidad. Adán es su representante del pacto. Dígalo. El pacto de obra fue el primer acuerdo que Dios estableció con la humanidad a través de Adán, su representante. Aquí prometió vida eterna a Adán y también de muerte si rompen el pacto de obra. Muy bien. Ahora, esta es la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante que el pacto de obras fue establecido con toda la humanidad? ¿Qué es la condición de este pacto? Obediencia perfecta para vida eterna. El primer acuerdo que Dios estableció con la humanidad y Adán como su representante era para que Adán y su descendencia obtuvieran la vida eterna.
Eso es lo que a Dios naturalmente se le debe. Obediencia perfecta, personal. Y cuando Adán cayó y desobedeció esta ley, todos caen en Adán. Adán como su representante de este pacto. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es quien cumple el pacto de obras? Cristo. Él es quien cumple esta condición de perfecta obediencia. Si no entendemos el pacto de obras, perdemos el Evangelio. Perdemos el punto del Evangelio. La condición para obtener vida eterna siempre ha sido obediencia perfecta y personal de cada criatura. Como está escrito, sin santidad nadie, y nadie es nadie, verá a Dios. ¿Están entendiendo las malas noticias? ¿Quién puede ser santo como Dios es santo? Esto nos debe de apuntar a la necesidad de un Salvador. Ese es el Evangelio. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Ahora lo que vamos a entrar es en lo teológico, en lo que es el mérito. ¿Cómo es que Adán tuvo que obrar para obtener vida eterna? Ok, como lo acabo de decir, naturalmente todo hombre le debe a Dios obediencia perfecta. Dios no está en deuda con el hombre. Yo quiero pensar que muchos de nosotros entendemos ese un punto, pero se nos olvida. Bueno, hay mucha gente que está muy equivocada en eso. Yo me acuerdo que cuando yo apenas empezaba a estudiar lo que es las doctrinas de salvación, yo iba a las clases con un hombre que se llamaba Florencio, mi hermano en Cristo Florencio. Y un día me trajo como a 4 hombres, porque todos tenían una pregunta y estaban en debate y llegaron a la casa y se sentaron. Y luego esta era la pregunta que empezó el debate. Dijo hermano, digamos que yo era cristiano antes, pero caí de la gracia de Dios, me fui al mundo. Y andaba ya yo por la 35 y yo tenía 5 prostitutas en el carro. ¿Cómo lo ve? No le basta una. 5, dijo este desgraciado. 5, dice. Y el carro se voltea y todos mueren en el carro, excepto yo. Yo tengo segundos para pedirle perdón a Dios. ¿A dónde me voy? ¿Cómo la ve? Es un evangelio centrado en mí. Yo le dije, bueno, el primer problema que tenemos aquí es poner en Dios en un tipo de deuda. Como que si Dios fuera un mesero cósmico. Que porque una persona dijo las palabras mágicas, Dios, perdóname, ahora Dios está obligado a perdonar a la persona. También me acuerdo, y aquí está mi hermana, es mi hermana en carne, que un día mi abuela le dijo a mi mamá, mi hija, yo quisiera que el día que yo me muera, que Dios me concede unos minutos, unos segundos antes, para que cuando yo me esté muriendo yo le pida perdón a Diosito y me vaya al cielo. ¿Cómo? No han entendido el punto de la regeneración. No han entendido el punto. Dios no es un mesero cósmico. Él no está en deuda con alguien. Por eso es un evangelio diluido. Pasa adelante, levanta tu mano, di yo acepto a Cristo.
No. Por eso dice Romanos capítulo 9, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadezco de quien yo me compadezca. El Evangelio no está centrado en mí, está centrado en la obra de Cristo Jesús. En Él. Entonces, primero dejemos esto claro. Dios no está en un tipo de deuda. God is not in a debt with man. He is not in a type of obligation where he needs to give man something only because man wants it. No, Dios no está en deuda con el hombre, porque el hombre naturalmente ya le debe a Dios obediencia perfecta. Vayamos a Lucas capítulo 17. Luke chapter 17. Empecemos del versículo 7. Luke 17, verse 7. Lucas 17, 7 nos dice esto. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, lo hicimos. ¿Qué es nuestro deber hacia Dios? Rendirle a Él perfecta obediencia y adoración en todo. Entonces, ¿cómo es que se obtiene la vida eterna? Bueno, no se puede obtener en un tipo de deuda con Dios. Dios no está obligado a darle a la criatura vida eterna. No. Pero cuando Dios entra en un pacto con Adán, lo hace en base de mérito. Es un mérito pactual. Otra vez, Dios no está en deuda con Adán, pero Dios libremente, voluntariamente, en una forma de condescendencia, se baja con Adán y entra en un acuerdo con él. Génesis 2:17 dice otra vez, de todos los árboles puedes comer, mas del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, lo positivo es, Adán, come de todo y vive. Obedéceme y tendrás vida eterna. Desobedéceme y ciertamente morirás. Adam, eat and live, but don't eat from this one tree, because the day that you shall eat from this tree, you will die. So Adam, obey me and you shall live. Disobey me and you will die. Este es el acuerdo. Si Adán obedecía, si él obedecía, obtiene vida eterna, vivirá. Si él desobedecía, muere. Este es el mérito de lo que estamos hablando. Por eso dice la Confesión de Fe Bautista de Londres, 1689, que es la que de la que estamos enseñando. El hombre nunca podría haber alcanzado la recompensa de vida sino por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, la cual fue expresada mediante un pacto. Esto es lo que conocemos como justicia retributiva. ¿Ustedes han escuchado la palabra retribución antes?
¿Qué es retribución? Have you heard the word retribution? ¿Qué es retribución? Es un pago, exacto. Cuando nosotros hablamos de lo que conocemos como justicia retributiva, la justicia retributiva es un principio moral que cada persona recibe exactamente lo que merece. So when we're talking about retributive justice, it's a moral principle that everyone receives exactly what they deserve. ¿Ustedes han escuchado del Código de Hammurabi? Yo creo que lo han escuchado, pero no creo que lo conozcan de nombre. The Code of Hammurabi, que dice ojo por ojo, diente por diente, eye for an eye, tooth for tooth. Ese es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi tiene principio bíblico. En Levítico 24:20 dice esto: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según el daño que se haya hecho a otro, así se le hará. Miramos que en las leyes de la nación de Israel, habían leyes de muerte capital. La violación hacia una persona que es la imagen y semejanza de Dios, se le daba muerte capital. So any violation to someone who is the image bearer of God deserves capital punishment, deserves death. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es una de las que miramos en Génesis 4? Les di la respuesta, Génesis 4. ¿Qué pasó después de Adán y Eva? Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. Caín sabía que él merecía muerte. Y por eso cuando Dios lo saca, Caín suplica con Dios diciéndole, de seguro me matarán. Pero Dios le pone una señal a Caín para que nadie lo toque. Ahora, bueno, no vamos a entrar en eso, pero la violación, la violación de una persona que es la representación de Dios, la imagen y semejanza de Dios, merece muerte. Por eso yo estoy en acuerdo que si hay una violación en lo que estamos hablando de un hombre con una mujer, ese hombre ha perdido sus derechos de vivir. Yo estoy en acuerdo con eso. No vamos a entrar ahorita en el debate del aborto, que por cierto nosotros sostenemos que la vida es sagrada, la vida viene de Dios. Yo sostengo que se debe de castigar al criminal y no a las víctimas. ¿Por qué? Porque se violaron a una persona que es la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces, exactamente eso es lo que es justicia retributiva. Exactamente lo que uno hace es lo que uno merece. Pregunta. Ustedes no han escuchado de aquellos hermanitos. Ay, hermano, ¿cómo? ¿Qué Dios tan cruel? Aquel otro nomás es que se le antojó la mandarina. ¿De dónde sacaron mandarina? ¿Quién sabe? Ni me pregunte. Aquel otro agarró la mandarina y se la comió, y porque se la comió hundió a toda la humanidad. ¿Usted no cree que Dios fue un poco cruel con Adán? Aquel otro comió solamente de la fruta que Dios le dijo que no comiera, y su pecado no solamente trajo muerte eterna, moral, espiritual y física a él, pero a su descendencia. Ese es un justo pago. Eso es un justo castigo de parte de Dios con Adán. Piénselo muy bien. ¿Quién dice sí, quién dice no? Usted dice que sí. ¿Quién dice que no? What do you think, Erasmo?
You think that other one, he wanted just to eat out of the fruit of the tree. And because he ate the fruit of the tree himself, he died, and everyone under him, all his descendants, they all die. You think that's a fair punishment by God to Adam? When we're talking about retributive justice. You get what you deserve. Porque, bueno, ¿quién dijo que sí? Levanten las manos los que dicen que sí. Levanten las manos los que dijeron que no. Levanten las manos los que no quieren ser excomunicados porque no saben la respuesta. ¿Qué desobedeció? Ahí la tiene en la lengua. ¿Qué desobedeció, hermana? La ley santa y sagrada de Dios fue lo que Adán violó deliberadamente. Y fue advertido. Ciertamente morirás. Adán estaba en sus cabales, se dice, en sus cabales, cuando él violó esta ley. Adam knew what he was doing. He decided to violate the holy law of God. Tenemos que entender que no estamos lidiando con cualquier persona, estamos lidiando con el Dios que es triplemente santo en todo. ¿Hermano? No, nada más se me vino a la mente es de que Eva fue engañada y Adán no fue engañado. Él lo hizo porque quiso hacerlo, porque desobedeció. Realmente sí desobedeció. Sí, Adán desobedeció deliberadamente. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Es que, bueno, yo ya soy como los niños de la escuela, ¿verdad? Pero también en Deuteronomio 24, Isaías 3:11 y Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Correcto. Entonces, yo ahí también como que, pues, ¿para dónde me hago? ¿Sí me entiendes? Usted hágase al lado que es el lado bueno, hermano. Es que, pues, no sé. Porque eso lo que está pasando ahí son pecados específicos que ese pueblo está cometiendo en ese momento. Y Dios les está diciendo a ellos que por ese pecado los hijos no pagarán por el pecado del padre, ni el pecado del padre los pagará a los hijos. Las uvas amargas no las comerán, lo que veamos en Jeremías. Pero esos son pecados en específico que Dios está lidiando con esta persona en específica, o con este pueblo en específico. Pero todo pecado trae consecuencia. Y trae consecuencia. Pórtate mal y papá. Sí, y trae consecuencia a la descendencia de uno. El decir que no es pensar muy egoístamente de uno. Mis hermanos, yo ya tengo tiempo en este caminar con Cristo. A mí nadie me lo tiene que contar. Yo con mis propios ojos veo cómo la gente que vive en pecado, los platos rotos los pagan los hijos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo sabemos que todos han pecado? Porque todos mueren. Por eso dijo el rey David, en pecado me ha concebido mi madre. Por eso, todo el mundo necesita de un Salvador. Necesita de un Salvador. Dios no deja pasar el pecado. Dios debe de castigar el pecado. Dios es juez justo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que merecemos si hemos pecado? Muerte, infierno, muerte eterna. Merecemos estar separados de Dios.
¿quién nos libró de la condenación de la muerte? Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús, en esto, lo que es el mérito, Adán tenía que obrar para poder recibir la vida eterna, pero cuando él falló, recibió exactamente lo que él merecía, muerte y muerte a toda su descendencia. Cuando él falló, esto nos llevaba a la necesidad de alguien más que cumpliera lo que Adán falló, que es vivir perfectamente en obediencia. Vayan conmigo a Romanos 9, empecemos del versículo 30. Donde miraremos que toda persona, nación, tribu, necesita de un Salvador. Esto no es ahora por obras. Adán, la condición del pacto de obras era que él debería de obrar perfectamente para poder merecer vida eterna. Pero desde que Adán falló, ese camino fue sellado, cerrado. Ahora nadie puede ir al cielo, nadie puede ver al Padre, nadie puede obtener vida eterna por medio de su propia obra. Nosotros creemos que la justificación solamente es a través de la fe. Somos salvos solamente por fe en la gracia de Cristo Jesús. Es más, la mayoría de protestantes creen eso. Y ahora digo la mayoría porque hay protestantes que no sé qué es lo que están protestando, si no saben que están protestando que la justificación es a través de la fe, pero hay unos que creen que es a través de la fe y más las obras. Ahora, otra vez voy a mencionar este grupo que todas las clases lo menciono. Y ustedes van a pensar que los odio. Los dispensacionalistas. Porque los dispensacionalistas también creen que la justificación es solamente a través de la fe, pero cuando se toca un punto tan controversial, es como que se le olvidó que la justificación solamente es a través de la fe. ¿Cuál es ese punto? ¿Quién es el pueblo de Israel? Los dispensacionalistas dicen, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. La iglesia es la iglesia. El pueblo de Israel rechazó a Jesús, ellos van a ser salvos de una diferente manera, la iglesia salva de una diferente manera. No. O todos necesitamos de un Salvador, o hay unos que porque solamente nacieron en un país, allá en el Medio Oriente, solamente obtienen la vida eterna porque nomás son chuchos, porque son lindos. Pablo niega eso. Empecemos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sion, otra vez estamos regresando a Sion, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esta piedra en Sion? ¿Quién es la piedra? Cristo Jesús. Piedra de tropiezo para los judíos, los israelitas. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Exactamente lo que creen los dispensacionalistas, porque solamente son descendencia de Abraham, son mejores que todos. No tienen necesidad de un Salvador. Es lo que le dijeron a Jesús. Hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que tú nos harás libre a nosotros? No,
La justificación no es por los que obran por la ley, porque ellos estaban obrando por la ley. Ellos querían trabajar por su propia justificación. Externamente ellos pensaban que Dios solamente se agradaba de lo que hacían acá, afuera, y no de lo que había acá adentro. Piedra de tropiezo era para ellos. Dice ahora Pablo en 10.1, Romanos 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si una persona, una nación, una tribu, una familia no tiene a Cristo, no es salva. Cualquier religión sin Cristo es una farsa. Necesitamos de Cristo para poder ser salvos. 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o lo teológico, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escuchen esto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esta palabra fin, que en griego es telos, se traduce mejor a cumplimiento. Entonces lo que dice aquí, que porque el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando los israelitas, cuando los judíos rechazaron la luz, rechazaron el punto de la ley. Otra vez, ¿cuál es la condición de la ley? Haz esto y vivirás. Nadie puede cumplir eso. Nadie puede cumplir la condición del pacto de perfecta obediencia. Por eso el cumplimiento de la ley es Cristo, porque Él sí lo cumplió. Él vivió una vida impecable sin pecado. Cualquier otro evangelio, cualquier otro camino que no te lleva a Cristo es una mentira. Son anticristos. Dice ahora versículo 5. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque ahora sí les voy a hacer el examen. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés estaba enseñando que el camino para la vida eterna es hacer estas cosas y vivir por ellas. ¿Están entendiendo la pregunta? ¿No? ¿Sí? Los miro muy agüitados. El hombre que haga estas cosas, ¿qué es hacer estas cosas? ¿De qué está hablando? La ley. El hombre que viva o que haga estas cosas, que obre por la ley, vivirá por ellas. Tendrá vida por ellas. La pregunta es, Moisés está enseñando que para obtener la vida eterna es necesario hacer, cumplir la ley y vivir por ellas. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Levante la mano los que dijeron sí. Levante la mano los que dicen no, el hombre no puede depender de la ley. Ustedes entienden que si estuviéramos en un debate católico ya nos hubieran comido vivos acá. Moisés dijo, él quisiera, ¿tiene una pregunta? Dele. Lo que tenemos que entender es que la ley en sí representa a Dios. Por eso el hombre no puede ser salvo por la ley, porque la ley es tan perfecta como lo es Dios, y Cristo es tan perfecto como la ley. Entonces, la manera que Moisés dice, si cumplieses la ley,
pudiera ser salvo, pero no podemos cumplir la ley por el pecado. Pero Cristo Jesús es esa ley. Esa es la parte que nosotros no entendemos, que la ley representa, o Cristo, o Dios, o la ley representa a Dios mismo, la perfección, la santidad, eso es lo que es la ley. Si pudiéramos vivir bajo una ley santa y perfecta como la que Dios está demandando, pudiéramos vivir, pero más sin embargo, esa es la parte donde Cristo es el cumplimiento de esa ley. Él es esa ley. ¿Entendieron la respuesta? Esa es la respuesta. ¿La entendieron? Sean honestos. ¿Por qué Moisés dijo, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas? Otra vez, esa es la condición de la ley. Eso es lo que la ley requiere. Perfecta obediencia a Dios. Pero eso no es el camino a la vida eterna. Esa es la condición de la vida eterna, pero no es el camino. Porque el camino fue sellado cuando Adán pecó. Dios puso 2 querubines con espadas de fuego, simbolizando creo que es la palabra en español, que es imposible que el hombre por su propia cuenta, por su propia obra, por su propia justicia, llegue a obtener la vida eterna. Esa es la condición de la ley. Perfecta obediencia a ella y vivir por ellas. Pero no es el camino. Porque el camino va a través de alguien que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Ya la captaron? ¿Sí o no? ¿O la repetimos? Estaba hablando con mi hermano Luis. Él sabe esto. Esta clase es una reexplicación de la reexplicación de la segunda clase que hicimos, que es la explicación de la primera clase. Y si tenemos que hacer otra clase que sea la reexplicación para la reexplicación de la clase, la vamos a hacer, porque es necesario entender el Evangelio. ¿Por qué todo hombre debe de arrepentirse? Porque nadie puede cumplir con la perfecta obediencia de la ley. Esa es la condición. Estamos en deuda con Dios. Estamos muertos en nuestros pecados. Necesitamos de alguien que cumpla la ley, y por eso Pablo empieza en el versículo 4, porque el fin, el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nos dice en el 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pablo está citando ahí de Deuteronomio 30, donde en Deuteronomio 30 Moisés explica que la ley que Dios dio es una ley revelada. Moses is explaining that the law that God is giving, it's an understandable law. Everyone can understand it because everyone needs to follow it. Everyone is in obligation with God to follow the law. Y esto es lo que Pablo ahora lo cita, pero lo cambia. Le mete a Cristo. Pero no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Es decir, no es necesario subir al cielo, no es necesario hacer lo imposible para poder ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo descendió del cielo. No es necesario ir al abismo, y cuando dice abismo no está hablando de infiernos, otra vez esa es otra cita que comprueba esto. No está hablando de los infiernos, de lo que nosotros conocemos como el lugar de tormento, sino está hablando del lugar de los muertos. Por eso dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No es necesario hacer lo imposible y ir al lugar de los muertos. Cristo ya fue resucitado entre los muertos. ¿Cómo es que el hombre es salvo?
está en tus labios y en tu corazón. Dice versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La condición la cumple Cristo, el camino es Cristo. Todas las vías es a través de Cristo. Entonces, el mérito que Adán mereció, este principio, cuando Adán desobedeció, era muerte. Pero en Cristo Él nos trae vida. Él nos trae vida. Por eso ahora nadie puede depender de las obras de la ley. Nadie depende de las obras de la ley. La condición es cumplir la ley. Cristo ya lo cumplió. Lo que nos toca a nosotros es creer en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Ahora, antes de comenzar, entendamos esto, que antes de la caída, Adán podía obtener la vida eterna en forma de mérito con Dios si él obraba. Eso era antes de la caída. Después de la caída, es imposible que por mérito, que por obra, nosotros cumplamos con los requisitos, con las condiciones de la ley para alcanzar la vida eterna. Pero la condición sigue igual. El que cumple ese mérito por nosotros, el quien tiene que obrar y cumplir la ley por nosotros es Cristo Jesús. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, ¿quién dice? ¿Cuál simiente? ¿De qué estamos hablando? Pausa ahí, no se me adelanten mucho. ¿Cuál simiente? ¿Qué simiente? ¿Qué es lo que estamos hablando ahí? La simiente de la mujer. ¿Están viendo cómo lo está atando todo el apóstol Pablo? Porque ¿qué es lo que le dijo Dios a la mujer cuando la mujer pecó? Sí, iba a tener dolores de parto, que su deseo iba a ser para con su marido, pero él se enseñoreará de él, ¿verdad? Esas son las consecuencias del pecado, pero no solamente le enseña las consecuencias del pecado, sino ahora le da lo que nosotros conocemos como el protoevangelio, la primera vez que se evangeliza. ¿Qué es lo que le dijo Dios a la mujer? Y pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la enemistad de la mujer. Él te herirá en el calcañar, pero él le pisará la cabeza. Entonces el cumplimiento de la ley, o por qué fue el propósito de la ley, es que fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de la violación de la ley, hasta que llegase al quien le fue prometida la promesa. La simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es otra vez? Cristo Jesús. Muy bien. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esto es importante, no lo vamos a tocar en esta clase porque ya se me pasó el tiempo. Cristo Jesús, en lo que es en el pacto de obras, no es la cabeza federal. Adán era cabeza federal, Cristo Jesús es mediador. Esas son dos cosas diferentes, en otra clase lo explico. Sigamos adelante. 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, que es contraria a las promesas,
¿Es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Es decir, la ley no tenía otro propósito aparte o distinto que la promesa. La ley no te puede salvar, la ley fue añadida a causa del pecado para que se cumpliese hasta que llegase Cristo Jesús. Pero no tiene otro propósito. Dice de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura, Dios es tan perfecto, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, en mérito, solamente en esta clase que tocamos mérito, pensé que íbamos a tocar más, pero en mérito, Adán merece exactamente lo que obró. ¿Qué obró? Desobediencia, merece muerte. Cristo Jesús como mediador, como el que ahora tiene que cumplir lo que Adán falló, también obtiene o merece, no para él, porque él no es cabeza federal, él es mediador, no para él, para nosotros, para ustedes que son los creyentes, lo que Adán no pudo cumplir, obediencia perfecta para obtener vida eterna. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Sobre la pregunta que hizo la hermana Angélica. A ver, dele, échale. Entonces, ¿Eva está excusada porque supuestamente le engañó a la serpiente? De ninguna manera, porque Eva también sabía la ley de Dios y cuando la serpiente la quiso engañar la primera vez, Eva le dijo, no, eso no dijo Dios, él dijo que podemos comer de todos los árboles, pero este uno no podemos ni comer ni tocar. Ahora, ella le agrega eso, el tocar. Y hay diferentes teorías. Unos dicen que es porque le empezó a añadir a la ley, otros dicen que es un método rabínico en la manera en que Adán le enseñó a su mujer. Sin embargo, ella entendía que no podía comer de ese árbol. Sin embargo, ella comió de ese árbol y le dio a su esposo de comer. Ahora, aquel otro atarantado, ni tan tardo ni perezoso, sí, le da al esposo. Por eso yo siempre digo, hermanos que están casados, tenga mucho cuidado con esa mujer. Tenga cuidado. Pero a mí ningún hermano que está casado dice amén. Los tienen bien entrenaditos ahí. Son bien sumisos los hermanos de Nuevo Comienzo. Yo como estoy soltero y predicador del Evangelio, yo debo decir la verdad. Entonces, yo digo, hermanos, tenga cuidado. Ahora, la razón, y no tenemos tiempo, yo creo que esto sería buenas clases para los miércoles, pero Eva pecó y desobedeció primero. Y por eso Pablo no permite que la mujer tome autoridad sobre el hombre. Pero no es Pablo, es Dios. Porque Dios le dio ese castigo a la mujer. Y tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y por eso, si hay algo con que las mujeres batallan en algo, es en someterse. Es en someterse. Eso no las hace inferior. Porque Cristo Jesús se sometió al Padre. Es un acto voluntario de obediencia hacia Dios. ¿Verdad? Es un acto voluntario de obediencia a Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermanas, déjense que las maltraten, que les peguen, que no les den comer. No. Ustedes fueron creadas a la misma imagen de Dios. Por eso dice 2:27, imagen de Dios los creó Dios y los creó Dios a su misma imagen y semejanza.
hombre, varón y mujer, varón y hembra los creó Dios a su imagen y semejanza, ¿verdad? Estamos hablando nomás de diferentes roles ahí. No estamos hablando de el valor, intrinsic value, no sé cómo dice eso en español. Margarita. Yo tengo una pregunta sobre lo que dijo de las personas que piensan que con 2 segundos o unos minutos que tengan antes para arrepentirse antes de morir. ¿Será que se basan en cuando Jesús estaba en la cruz y el ladrón al lado se reconoció a Jesús y se arrepintió y Jesús le dijo que por eso llegó a estar en el reino? ¿O por qué se basan en eso? Tal vez sí, pero yo pienso que es más porque tenemos un evangelio muy diluido. Porque muchas personas piensan que solamente el decir Dios perdóname, Dios está obligado a perdonarlos. Porque solamente levantaron la mano un día y hicieron la confesión del, ¿cómo se llama? La oración del pecador, que ahora Dios está obligado a salvarlos. Yo creo que conozco más gente que hizo esa oración y que ahorita son más terribles que el diablo que otra cosa. No. Lo que salva es la obra del Espíritu Santo a través de la regeneración que empieza en nuestras vidas. El creer esto, sí, yo creo que muchas personas de ahí lo sacan. Mi respuesta a ellos, era una conversación como de 5 o 6 horas, pero mi respuesta últimamente a ellos es, si Dios se complace en salvarte en ese momento, Dios lo hace. Yo no soy nadie ni nada para decir que Dios no te puede salvar. Ahora, tengo yo mis dudas que una persona cristiana pueda morir de esa manera, en un carro con 5 prostitutas. No, lo dudo, claro que sí. Porque dice la Escritura, por sus frutos os conoceréis. ¿Verdad? Amén, dijo la hermana Hilda. Entonces, pero, si se arrepintió, si el Espíritu Santo trabajó en esta persona minutos, segundos antes de que muriera, gloria a Dios, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, los últimos, los posteriores serán los primeros y los primeros serán. Entonces, ¿hay alguien que tiene otra pregunta? Ya son las 11:02. Nadie tiene otra pregunta. Bueno, acabamos con esta sección de lo que es el mérito. La siguiente clase vamos a hablar acerca de la naturaleza de la prueba. ¿Qué es verdaderamente lo que estaba en prueba? Entonces, Dios me los bendiga. Pongámonos en pie y oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque realmente tú eres